Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más acá a su programa Líderes Tech, que como siempre traemos a los líderes que están transformando nuestro mundo para que los conozcan, para que los vean en carne y hueso y sobre todo a esas empresas que están liderando en temas de tecnología en el mundo y cómo nos están transformando. Así que el día de hoy les tenemos un invitado súper especial con una empresa que lidera a nivel mundial. Solamente háganse de cuenta que por esta empresa pasan más del 80% de las transacciones mundiales. Y hoy, nada más y nada menos, está con nosotros Flavio Corradini. Él es Senior VP Business Technology para todo Latinoamérica, exceptuando México y Brasil. Flavio, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó la frase de carne y hueso, porque hoy en día es bueno resaltarlo, Sí, dado sí. que no somos un bot. Así es, Muchas así es. muchas gracias por el espacio y muy contento de poder participar y transmitir esta información que siempre es buena para nuestros clientes. No, y sin duda alguna, Flavio, lo que decías, porque sí, nosotros hacemos referencia porque la tecnología, digamos que no podría existir o no se puede manejar si no tenemos lo humano detrás, ¿no? Siempre va a estar lo humano de primero, es lo más importante. Seguramente vamos a hablar un poco de ello ahora en la entrevista, pero muy contentos de tenerte aquí. Así que, Flavio, se habla mucho, sobre todo todavía hoy en día, ¿no? De la inteligencia artificial como algo novedoso, digámoslo así. Sigue todavía en la palestra, de lo que más se habla y es de lo que más se está implementando. Y precisamente de eso queremos hablar contigo hoy, Flavio, porque pasemos un poco ya de lo que es esta sorpresa, esta, digamos, innovación de lo que es la inteligencia artificial y hablemos de lleno de cómo se implementa y hablemos de lleno, además, de cómo esta implementación hoy en día ya está trayendo resultados, muy buenos resultados para las diferentes industrias y para las diferentes empresas. ¿Cómo te parece, Flavio? Me parece fantástico, es un tema que aparte es un tema pero muy normal en el día a día de la charla con todo tipo de perfiles dentro de las empresas, de las grandes empresas de todo tipo dentro de Latinoamérica. Porque claro, la novedad, digamos que ya pasó, el uso de la inteligencia artificial, de alguna manera todo el mundo la usa. Entonces, todo el mundo algo hace con inteligencia artificial. El problema es cómo pasamos del uso diario, si querés, personal, a un uso corporativo para poder asegurar que te genere resultados, ¿no? McKinsey dijo por ahí en el mundo que hay un potencial de 4,4 billones, ¿sí?, de dólares o de euros para poder, que esperan que esto sea realidad. Pero para que esto pase, las empresas necesitan entender cómo implementarla. Y una de las razones más importantes que pasa por los proyectos de inteligencia artificial es cómo pasan de la prueba a la implementación o a ponerla en producción, como se dice, ¿no? Cómo hacemos que genere resultados. SAP tiene una ventaja tremenda que es el proceso de negocio, ¿no? SAP controla de alguna manera cada empresa que tiene SAP tiene implementado el proceso de negocio. Y la inteligencia artificial por sí sola no puede entender los procesos de negocio, necesita de los datos para entender los procesos de negocio. Entonces, SAP tiene un potencial y cada cliente nuestro tiene un potencial tremendo cuando hablamos de inteligencia artificial corporativa, porque justamente los procesos de negocios pasan por SAP. El problema es entender cómo usar esos procesos de negocio para que esos datos que genera el proceso de negocio, la inteligencia artificial los pueda entender para que te pueda dar resultados, que esos resultados te traigan beneficios. No sé si... Justamente, sí, perfecto, porque justamente queríamos hablar sobre los obstáculos, porque digamos que los líderes, bueno, ahora en el evento se habla mucho de la implementación y precisamente me gusta que estés hablando de lo que hay que entender primero para poder empezar a implementar, ¿no? Así que quisiera preguntarte esos obstáculos, ¿cuáles son esos principales obstáculos? Porque sin duda alguna las empresas hoy en día, a mí dices tú, están pasando de experimentar allá tener o querer tener ya resultados tangibles, ¿no? Con lo que es esta herramienta de la inteligencia artificial. Así que para SAP, para ti, Flavio, en tu experiencia, ¿cuáles son esos principales obstáculos a que se enfrentan ya estas empresas que están un poco más avanzadas?
Mira, el primer obstáculo es definir claramente qué es lo que quiero hacer. O sea, es decir, entender qué proceso quiero atacar para que la inteligencia artificial me produzca un beneficio y ese proceso, digamos, ese caso de negocio que queremos tomar tiene que ser algo chico y tangible. Porque si nosotros queremos hacer un proyecto faraónico, en realidad lo único que vamos a hacer es gastar tiempo, gastar plata y los resultados no van a venir en el corto plazo. Entonces es mejor buscar un caso de uso concreto que se pueda medir en un tiempo finito, es decir, tratar de sacar un resultado en 3 meses para poder mostrarle al negocio que realmente podemos hacer esa implementación y a partir de ahí hacer el crecimiento. Obviamente para eso la gente le tiene que perder el miedo y creo que es importante lo que está pasando en el mercado, que ahora se está entendiendo que el ser humano no es que va a ser eliminado completamente por la inteligencia artificial, sino que de alguna manera nosotros tenemos que poder apoyar a la inteligencia artificial justamente para que el resultado que me emita, el ser humano lo pueda validar y de esa validación sacar los beneficios, ¿no? Entonces, en el mundo de SAP, nosotros vivimos del cerebro de SAP, son las aplicaciones. Y esas aplicaciones generan contexto de negocio. Ese contexto de negocio es el que hay que aprovechar para alimentar la inteligencia artificial y de ahí obtener los resultados. Y esas funciones las tenemos las personas, es decir, el contable, el comprador, el que vende, el que maneja el margen, todas esas personas saben lo que están esperando. Entonces, una vez que le cargamos, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Le cargamos los datos, le hacemos una pregunta en lenguaje natural y me contesta, si tomé bien los datos de la empresa donde estoy parado y entendí el proceso de negocio, de vuelta, una característica que es invaluable dentro del mundo de SAP, lo que me va a responder la inteligencia artificial, ese usuario lo va a poder validar para entender si lo que está contestando está sesgado o no. No es lo mismo en retail que me diga que el margen fue positivo, no sé, en 4 puntos, que me diga que fue negativo y no saber por qué fue negativo. Entonces, si logro que todos esos datos que estoy cargado los entienda y la pregunta que le hago es precisa, porque justamente estoy entendiendo el proceso de negocio, obtener resultados en un corto plazo es factible. Pero lo más difícil de todo esto es entender que hay que hacer proyectos medibles y cortos. Qué bueno esa última sugerencia, porque precisamente todo se enlaza con los datos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero por lo que nos dices, si no tienes unos datos bien gobernados, unos datos bien analizados, unos datos que sepas entender, como decías tú, porque si no le sabemos preguntar bien, si no la sabemos alimentar bien, pues seguramente puede darnos respuestas sesgadas y esto nos puede ir llevando hacia más obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, ¿cómo ven ustedes desde SAP una empresa que controla tantos millones de datos al día? La importancia de esto para la inteligencia artificial, sin duda alguna, la inteligencia artificial no es o no fuese lo que es hoy sin los datos. Entonces, ¿cuál es esa mirada de SAP para los datos? Justamente para poder integrar, como decías tú, todas esas aplicaciones, los datos precisamente, con la inteligencia artificial y que por fin nos esté arrojando, ¿no? Resultados positivos. Muy buena pregunta. Mira, a mí me Es- encanta comparar, muchas veces cuando hablo con los clientes les digo, lo llevo al viejo axioma que comparábamos antes en la carrera de sistemas, donde vos te decían, bueno, el dato genera información. Bueno, en la era de la inteligencia artificial, ese axioma sigue siendo verdad, porque el dato genera información, pero la información sin el contexto de negocio, es decir, sin el contexto de lo que pasa en un proceso de negocio, para la inteligencia artificial no tiene sentido. Si la inteligencia artificial solo viera el dato, no puede interpretar el proceso de negocio. De vuelta, esta es una característica invaluable dentro de nuestro mundo de SAP. SAP lo que permite es parametrizar procesos de negocios. Esos parámetros que se cargan como procesos de negocios generan datos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer la inversa, es decir, agarrar el proceso de negocio, interpretarlo, gobernarlo, darle seguridad y que con todos esos condimentos, al escribir un parámetro de inteligencia artificial, o sea, en prompt, esa respuesta tenga un contexto de negocio. Entonces, SAP lo que busca es que la inteligencia artificial esté
gobernada, ¿sí? Que tenga seguridad, que esté gobernada de los datos y del proceso de negocio, que tenga seguridad y que esa seguridad te permita que la inteligencia artificial, por ejemplo, no alucine y no te genere malos resultados. Y sobre todo, en el mundo como está hoy en día, con la cantidad de agentes que se están generando por segundo, y evitar que tengamos problemas con la filtración de la información, por eso que se busca mucho que esté gobernada. Necesitamos que esos datos no sean expuestos hacia afuera y que no cualquier persona, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Podríamos hacerlo vos, podría hacerlo yo sin querer, es más, sin buscar hacer una maldad, podríamos hacer un agente que extraiga la información y sin querer esa información quede pública y automáticamente se la está publicando a la competencia. Hoy en día muchas veces vos podés hacer una búsqueda en ChatGPT, en cualquiera de las herramientas que usa todo el mundo y posiblemente te esté contestando de datos que fueron expuestos sin querer. Entonces por eso para SAP es muy importante el gobierno del dato, ¿sí? ¿Cómo hago para mantener ese dato que tenga coherencia para la inteligencia artificial y que justamente se mantenga en cada empresa? Es única. La realidad es que cada empresa tiene sus procesos implementados de una forma única. Por eso es tan importante entenderlos, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial, si logramos que entienda dónde está parada, cómo va a procesar esos datos y cómo te va a contestar en función a los procesos de negocio, es invaluable la competencia que tiene cada una de esas empresas en el mercado, ¿no? ¿No? Y justamente, precisamente lo que nos decías es que como cada empresa es único, cada negocio es único, claro que sí, cada empresa tiene unos empleados que también son únicos, no son repetibles, y de lo que venías hablando, para sumar un poco, y es que para que se queden impresionados, la seguridad tiene que empezar desde adentro, casi más del 80% de los casos empieza se fuga la información, ¿no? Es desde adentro. No desde afuera, y casi siempre tenemos esa como expectativa de que alguien o algo, una aplicación nos va a vulnerar, pero no, casi siempre está adentro y es como tú decías, casi siempre sin querer. No es que las personas todas somos malas ni nada de esto, sino que sí se puede vulnerar porque quedó mal configurada la aplicación, los roles no fueron puestos bien. Esto es un tema súper extenso y tocaste este punto que es muy interesante y sobre todo el otro que es la parte humana. Para poder implementar todos estos datos, porque nosotros sí, los tienes bien gobernados, ¿verdad? Pero ¿quién los va a analizar y quién quién va a alimentar la inteligencia artificial? Un humano. Entonces, ¿cómo SAP puede implementar toda esta tecnología contra la cultura organizacional de una empresa, que todas son diferentes? Si esta pregunta, digamos que se debate hasta el sol de hoy, porque yo diría que es lo más importante y lo más difícil para poder implementarla de forma correcta, porque a pesar de que tengas todo bien, digámoslo así, tecnológicamente y tengas los datos bien gobernados, tengas los datos bien clasificados, ahora te enfrentas a la cultura de la empresa, lo que acabas de decir. ¿Cómo SAP hace para enfrentarse a la cultura, para enfrentarse a ese board que no quiere dar acceso, que no quiere cambiar una norma porque le cambia una dinámica, etcétera, etcétera? ¿Cómo hoy en día empresas como SAP se enfrentan a las culturas organizacionales? Flavio. Mira, otra gran pregunta. Y no lo estoy diciendo por complacerte, sino porque son cosas que nos pasan todo el día, todo el Sí. tiempo. De hecho, yo tengo la suerte, o no, digamos, pero viajo mucho y siempre digo, dentro de lo que es Latinoamérica o dentro de los países donde voy todo el tiempo, hablamos el mismo idioma con distintas variantes, pero así todo, Latinoamérica tiene algo muy especial sobre los controles, sobre lo que tenés que tener en cuenta justamente para evitar un montón de factores que pueden de alguna manera dañar la imagen de la empresa y obviamente generar grandes problemas, ¿no? La realidad es que yo creo que lo más importante es bajarlo a la tierra. Yo siempre digo, llevo muchos años trabajando en SAP, tengo un doble perfil, soy tanto técnico como comercial, pero digo, lo importante es hacer entender que, y me pasa con mis hijos que la usan, igual que puede pasar con gente que vos tenés cercana, independientemente de que tengas hijos o no, ¿no? ¿Cómo le haces entender que lo que contesta puede estar sesgado y puede generar un problema de interpretación si no está bien analizado lo que estás haciendo, ¿no?
Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer entender es que no generar el miedo que pasó al principio, de que pensar que te iban a reemplazar y que como te iban a reemplazar te iba a dar lo mismo que lo que haga la inteligencia artificial. Entonces hoy en día el mensaje por suerte cambió. A mí me gusta mucho cuando lo escucho hablar, por ejemplo, en Anthropic, justamente porque creo que nosotros tenemos mucho que ver en esto. O sea, hoy por hoy todos los seres humanos tenemos mucho que ver y creo que lo primero que hay que transmitir es la seguridad. O sea, no podemos evitar que se piense que podrían haber en el tiempo menos puestos de trabajo. Sí, puede pasar, pero no necesariamente está relacionado directamente a la IA. Está relacionado a que vos tenés que aprenderla, no tenés que quedar afuera del mercado por conocimiento. Entonces lo que hay que hacerle mostrar a las personas es que sin la IA lo que estás haciendo es perder competencia. Es como en algún momento, por alguna razón, todos tenemos que estar alfabetizados, ¿no? O sea, el que no está alfabetizado tiene un problema de competencia. Bueno, hoy en día la IA pasa lo mismo. La idea no es asustar a las personas, sino mostrarle que ese es un complemento, es una mochila que te va a ayudar, no solo donde estás ahora, sino hacia adelante, y que si le perdés el miedo y la utilizás de una forma correcta, realmente te ayuda mucho. A mí me pasa con ejemplos muy prácticos financieros. De todo el mundo no somos financieros, ¿viste? Las reglas financieras, las reglas Sí, mismas de un banco, sí. cuando te presta plata, no es tan transparente. Nadie lee un contrato de punta a punta. Y sin embargo, Así. hoy en día, capaz que haciendo una muy buena pregunta, un buen prompt a un chat, de hecho, que no pagues mucha plata por mes, te va a orientar en tomar una decisión mejor o en llamar a un asesor financiero y que vos ya tenés un input distinto para el asesor. Bueno, en SP pasa lo mismo. Al final, si yo le puedo mostrar al cliente que la IA lo que va a hacer es ayudarlo. De vuelta, si lo ponemos en un contexto seguro, si lo ponemos en un proyecto que sea viable, que sea a corto plazo, que pueda demostrar resultados y que le va a ayudar, viste que en Latinoamérica si hay un problema que tenemos son la cantidad de horas que trabajamos por un montón de motivos, ¿no? Ni bueno ni malo, Versus digamos. los resultados. Sí, 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 sin duda Pero los alguna. Sí. resultados, si vos mostrás que eso te aliviana un poco ese café que uno toma y que se lo puede tomar discutiendo otra cosa, porque la IA te ayudó a tomar mejores decisiones, a plantear y pensar distinto, creo que es la clave que tenemos que tener todos, es perder el miedo y mostrar que realmente se pueden tener muy buenos resultados, pero que además es algo que te genera un conocimiento, ¿sí? Y que te va a ayudar a tomar decisiones para tener realmente un futuro mejor para todos, ¿no? Entonces, el resumen yo creo que es no asustarse, es capacitar y llevar el mensaje correcto para poder explotar mejor esta tecnología que evidentemente llegó para quedarse, pero que también es evidente los buenos resultados que te puede dar si la sabes usar de la forma correcta, ¿no? ¿No? Y sin duda alguna, la inteligencia artificial está modificando el mercado. Eso va de la Muy bien. mano con lo que acabas de decir. Y claro que sí, eso genera miedo, sí, genera miedo, pero es como todos los indicadores a lo largo de la historia comercial, siempre hemos tenido grandes actores que nos cambian y que nos modifican el mercado. De hecho, de ahí el famoso dicho que el que no evoluciona, ¿no? Se muere. Entonces, Exacto. sí, y el ser humano, digamos que naturalmente es reacio a los cambios, porque claro, consigue cierta comodidad, ahora hay que seguir cambiando, pero es así. La inteligencia artificial lo está haciendo a una velocidad que es más rápida, sí, también, pero sí pienso que el mercado se modifica, las personas evolucionan y de igual forma las profesiones, de igual forma los puestos de trabajo. De hecho, hablando con los líderes, hemos concordado con que ahora los talentos humanos se están reutilizando para otras actividades que tengan que ver con la tecnología o no, pero que antes no, las empresas no podían dar, digamos, como atención a esas áreas, pues ahora se están reubicando y se están potenciando otras áreas, porque siempre ha sido así históricamente, ¿no? Si se modifica un área, crece otra. Y dentro de esa que se crece, dentro de esa que se modifica, sin duda alguna nacen nuevas competencias, como dices tú, que hay que llenar. Así que sin duda alguna estamos atravesando una época de transformación y esto nos lleva precisamente a la siguiente pregunta que te queremos hacer, Flavio, y es que es el futuro, precisamente. Hablar un poco más de la ansiedad, aumentar un poco más
digamos, el conocimiento. ¿Y qué se viene con la inteligencia artificial? Tú que, como los decías, viajas por toda Latinoamérica, tienes a cargo, digámoslo así, mercados muy, muy importantes dentro de lo que a nivel global. ¿Cómo ves tú la IA en el futuro? Sobre todo en las diferentes industrias, ¿no? Una mirada un poco general para, uno, apaciguar esos ánimos, ¿no? Y esas ansias que están teniendo los líderes. Y dos, yo creo que sí hay que alertar, que creo que era un poco de lo que tú decías antes, en que hay que subirse a este carro, porque si no, las competencias no las vas a tener y eso pues no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Mira, yo sigo pensando que lo veo súper positivo, súper positivo. Creo que tenemos que seguir luchando contra el primer mensaje que de alguna forma generó una falsa expectativa en el mercado y sobre todo en el ser humano, ¿no? Que generó miedo. Entonces creo que tenemos que seguir en este camino de mostrar que es una herramienta que vino para quedarse y que realmente tiene una evolución y se ve un futuro súper favorable desde el punto individual, desde las personas y obviamente si influye en las personas, influye en la organización, influye en toda Latinoamérica que somos, aparte, somos países que necesitamos de esta tecnología. Creo que el miedo hay que perderlo de vuelta desde el punto de vista de no pensar en inversiones faraónicas, porque de vuelta, si no se cae el caso negocio, al final se cae el caso negocio. Y vuelvo a decir lo mismo, tenemos que buscar casos de negocio que sean chiquitos, implementables, que demuestren valor y que demuestren que están generando en ese, por ejemplo, en ese pequeño grupo de trabajo, formas de pensar distintas. Entonces, creo que si uno va evaluando todo lo positivo que se va dando, descartando el mensaje negativo, te das cuenta que realmente para las empresas que no se suben al carro, como se dice en el refrán, realmente se están quedando atrás. Pero se están quedando atrás porque va a haber otra empresa que sí lo va a hacer y entonces le puede tomar la carrera y le puede ganar esa carrera. Entonces, por eso es tan importante entender que si bien nuestras empresas tienen procesos, nuestras empresas tienen personas, nuestras empresas dependen también de un contexto sociopolítico, pero la realidad es que la IA al final te ayuda justamente para poder incorporarte mejor en eso. Lo que hay que perder es el miedo de cómo usarla, el miedo a la inversión, si querés, porque también de vuelta hay un miedo a la inversión, porque después no se sabe cómo controlar, pero bueno, las herramientas están, se puede controlar. El tema es cómo conscientemente dentro de una empresa se toman los casos, se usan, se explotan y se muestran los resultados, acompañados justamente de todos nosotros, porque nosotros somos parte de ese proyecto, nosotros somos parte de lo que podemos hacer viable, si no estamos nosotros no hay forma de que sea viable. Y de vuelta, creo que tanto las generaciones nuevas, nuestros hijos ya van a venir incorporados con esto. Los que somos más viejitos, si querés, o que tenemos más experiencia, tenemos que ir agarrando estas herramientas para poder aprender. Y justamente esa simbiosis que hay que hacer es lo que va a demostrar de que el mundo está cambiando y hay que ir hacia ese cambio, ¿no? Si no vamos a ese cambio, nos quedamos atrás. Si nos quedamos atrás, al final en el ámbito empresarial perdés competitividad. Sí, y lo que no podemos perder es competitividad. Tenemos que lograr ser competentes, lograr quedar en el mercado y lograr resaltar en un mercado que aparte cada vez es más competitivo desde todo punto de vista, ¿no? Precisamente, Flavio, justo con lo que estabas hablando, hablemos precisamente de las industrias que están liderando la inteligencia artificial, porque todo este mensaje va en general para los líderes, pero quisiéramos saber, ya nos quedan poquititos minutos, escasos 3 minutos, Flavio, dinos las industrias que están liderando para que todos estos líderes que hacen vida en estas industrias y bueno, digamos, todo lo que hacen que estas industrias sean lo que son, pues pueden subirse a este tren lo más rápido posible. Y lo otro es, ¿cómo tú ves de aquí en un futuro cercano
sobre la toma de decisiones, porque sí, hablábamos de preguntarle a un chat, tocamos ciertos puntos de retail, pero ya la IA nos está ayudando a tomar decisiones en las empresas. Entonces, esas dos preguntas, Flavio, en los siguientes 3 minutos. Ya, lindo desafío. Bueno, las Sí, sí, sí. industrias creo que lo que van más rápido de alguna manera son los CPG, son los retail, es la parte de la banca. Lo que pasa es que todos tienen distintos parámetros, pero la realidad es que las industrias que están, la industria del petróleo también, que lo está viendo obviamente para toma de decisiones, lo está usando muy fuertemente, con lo cual creo que las industrias de a poquito se van sumando todas, le van perdiendo el miedo y se van sumando. Y de vuelta, creo que eso es lo más importante, ¿no? Perder el miedo y sumarse. Y la otra pregunta era, perdón. Y la otra pregunta es, en el futuro cercano, en la toma de las decisiones, en el día a día, ¿cómo está Ah, cambiando la IA en la industria, no? Sí. es que es la velocidad. Si yo, mira, hace muchos años atrás se hablaba del concepto de data warehouse y análisis de información, business intelligence. ¿Y qué buscaba ese concepto? La velocidad en la toma de decisiones. Entonces, hoy más que nunca, la inteligencia artificial, si la implementas bien y la usas bien, te puede facilitar la toma de decisiones. ¿Qué facilita la toma de decisiones? La velocidad. La velocidad, tener los datos, tener todo un contexto para tomar una decisión y establecer un camino que puede cambiar, pero justamente ahí está la gracia, ¿no? ¿Cómo te anticipas a esos cambios? Siendo que antes tenías que poner variables en un montón de lugares que capaz que no tenías el tiempo para procesar, y hoy en una de esas el tiempo o el lugar para procesar está. El tema es cómo cargas esa variable y cómo le sacas el resultado. Entonces, yo para resumirlo diría, hoy más que nunca la IA es el brazo derecho para la toma de decisiones. Wow, muy buen statement, Flavio. Flavio, fue un placer haberte tenido aquí. Espero que te hayas sentido súper bien. Las puertas de Líderes Tech siempre van a estar abiertas para ti y para SAP. Son muy interesantes este tipo de entrevistas. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para poder seguir hablando y, bueno, sobre todo indagando en el detalle, que cada vez nos llegan más preguntas sobre los tomadores de decisiones, porque sí, hablamos en general, digámoslo así, de cómo se está moviendo y cómo se está implementando, pero ya nos llegan preguntas en detalle que sin duda alguna se las vamos a hacer llegar, porque la idea es precisamente fomentar el networking y fomentar lo que es el intercambio de información para que, bueno, las economías, sobre todo de Latinoamérica, de nuestros países, puedan estar al día con lo que es la tecnología. Flavio, un placer haberte tenido aquí y espero volver a tenerte. Cuando quiera, la verdad me encanta. Claro que sí, Flavio. Esto fue todo por este capítulo. Fue Flavio Corradini, les recuerdo, Senior VP Business Technology Platform para todo lo que es Latinoamérica, menos lo que es México y Brasil. Así que todos aquellos líderes que nos están viendo y quieran contactarlo, les recuerdo que aquí abajo les dejamos toda su información, su LinkedIn, la página oficial de SAP. Por favor, acérquense, por favor, pregunten. Esta es la idea es acercarnos aún más y que ustedes conozcan este tipo de líderes. Es muy importante para nuestras economías. Así que nada, nosotros muy felices de haberles traído este capítulo y muchísimas gracias a todos los que se están quedando hasta el final. Estamos muy contentos porque estamos teniendo una muy buena acogida. Así que nada, les mando un gran abrazo. Los acompañó César Lira como siempre y nos vemos en un próximo capítulo de Líderes Tech.